a todas y todos, bienvenidos de nuevo a Higienista 10. Seguimos con otro grupo de huesos del viscerocráneo. En el vídeo número 13 de temario general ya comenzamos con el macizo facial y hoy nos toca continuar. También os recuerdo que en el tema 6 clasificamos y localizamos los huesos de la cabeza, mientras que en los temas 7, 8 y 9 describimos concretamente los huesos del neurocráneo. En el tema que nos ocupa vamos a describir los huesos cigomáticos, también denominados malares, y los huesos palatinos, que son estructuras óseas que forman parte del viscerocráneo. Presta mucha atención porque la anatomía es una parte del temario que aparece muy frecuentemente en los exámenes. La anatomía puede ser más fácil de lo que crees. Quédate hasta el final del vídeo y comprobarás cómo, sin darte cuenta, eres capaz de señalar las estructuras óseas más importantes de la cabeza. Siempre aprovecho este momento antes de comenzar de lleno con el tema para pedirte tu suscripción al canal, que compartas mis vídeos y que me des un like si te ayuda lo que publico. Te agradezco muchísimo que me apoyes de esta manera. Os recuerdo que los temas 6, 7, 8 y 9 del temario general podéis consultar la clasificación general de los huesos de la cabeza y la descripción de los huesos del neurocráneo. También dentro del temario general, en el tema 13, comenzamos a hablar sobre algunos de los huesos que componen el viscerocráneo. No es cuestión de que os deis un atracón de golpe, pero no está de más que os los vayáis revisando. En el anterior vídeo sobre los huesos del viscerocráneo hablamos sobre el nasal, el lagrimal, el cornete nasal inferior y el vómer. Hoy nos toca describir el cigomático malar, que está señalado con un círculo verde, y el palatino, que al ser un hueso interior no se aprecia en esta vista lateral. Más que nada, me gusta dejaros esta diapositiva para que tengáis en mente el listado de todos los huesos que componen el viscerocráneo. Empezamos con el cigomático o malar. Es un hueso par que se sitúa en la parte más externa de la cara, formando el pómulo y parte de la órbita. Es el hueso coloreado en verde oscuro. Articula tanto con huesos del neurocráneo como con huesos del viscerocráneo o macizo facial. Los huesos del neurocráneo con los que articula son el frontal, el esfenoides y el temporal. Como hemos dicho, también articula con huesos del viscerocráneo, en concreto con el maxilar. En estas imágenes se aprecia perfectamente cómo el hueso cigomático, que está en verde oscuro, articula con el maxilar, que aparece en amarillo. Como en la diapositiva anterior las estructuras del neurocráneo estaban en transparencia, me ha parecido más gráfico ver en esta imagen la articulación de los cigomáticos tanto con el frontal como con los temporales y el esfenoides. Aquí aparecen los huesos cigomáticos en verde y el esfenoides en rojo, y señalados con una flecha negra el frontal y con flechas azules los temporales a ambos lados. En el hueso cigomático malar distinguimos dos caras, la externa o cutánea y la interna. 4 bordes, el antero superior, el antero inferior, el postero superior y el postero inferior. Y 4 ángulos, superior, inferior, anterior y posterior. Comenzamos describiendo la cara externa. Es la imagen que os aparece a la izquierda. Esta porción es lisa y se encuentra en contacto con la piel. Es, por tanto, un hueso subcutáneo que forma el relieve del pómulo. Va a recibir las inserciones musculares de varios músculos sobre los que hablaremos en su correspondiente tema. Ahora solo indicaremos unas líneas muy generales. Como decimos, el hueso cigomático recibe la inserción del músculo masetero, el temporal y los dos cigomáticos, el mayor y el menor. Veamos las porciones anatómicas y las zonas de articulación, que son las que más nos interesan. La flecha en azul oscuro indica el orificio del conducto malar. Por aquí sale una rama que procede del nervio maxilar, que a su vez es rama del trigémino. En la zona que conforma la órbita señalamos con una flecha marrón la apófisis orbitaria,
que indica la zona que forma parte de la órbita ocular. Con la flecha negra destaco la sutura por donde articula con el ala mayor del esfenoides. Pasamos a señalar los bordes. Con la flecha naranja indico el borde anterosuperior que marca parte de la circunferencia externa de la órbita. El color verde señala el borde anteroinferior que articula con la apófisis piramidal del maxilar superior. En amarillo se observa el borde posterosuperior, que es la zona donde se insertan fibras del músculo temporal del malar. Y la flecha violeta marca el borde posteroinferior, que es la porción donde se inserta el músculo masetero. Utilizamos la misma imagen, pero eliminando unas cuantas flechas para no liarnos. La flecha magenta se corresponde con el ángulo superior, que señala la zona por la que articula con el hueso frontal. El color azul turquesa indica el ángulo superior, mientras que el verde claro señala el ángulo inferior. Estas porciones, junto con el borde anteroinferior, articulan con el hueso maxilar. La flecha color oro señala el ángulo posterior, que se corresponde con la zona inferior de la apófisis temporal del cigomático. Dicha apófisis temporal la dejo remarcada con una línea roja. Recordemos que un elemento anatómico importante es el arco cigomático. Aquí lo vemos señalado con una flecha negra. Esta estructura anatómica está conformada por la apófisis cigomática del hueso temporal que se extiende hacia adelante, como podéis apreciar en la dirección de la flecha roja, junto con la apófisis temporal del hueso cigomático, que es la zona que señalo en azul. Ambas apófisis en su conjunto son las que conforman el arco cigomático. Con respecto al nombre de estas apófisis, quedaos con que los nombres están cambiados, es decir, la que viene del hueso temporal es la apófisis cigomática, mientras que la que viene del hueso cigomático es la apófisis temporal. Es un truco para que no os liéis. Finalmente, de la cara interna, que es la imagen de la derecha, indico con una flecha en color marino la porción que articula con el maxilar. Por último, indicar que el hueso cigomático malar tiene importancia en pacientes desdentados en el sector posterior, ya que son susceptibles de la colocación de implantes transcigomáticos. Este tipo de tratamiento se utiliza en pacientes que sufren una atrofia del hueso maxilar. Pasamos ahora a describir el hueso palatino. En esta diapositiva es el hueso coloreado en rojo. En la imagen de la izquierda se intuyen a través del agujero nasal varias zonas de este hueso, mientras que en la imagen de la derecha se observa una porción más grande. El hueso palatino es un hueso par, situado en la sección más posterior de la cara, justo por detrás del maxilar. Una característica distintiva de este hueso es su forma en L. Conforma, como digo, la parte más posterior del suelo de las fosas nasales y la porción más posterior del techo de la bóveda palatina, es decir, del paladar duro. Articula con 6 huesos, unos del neurocráneo y otros del viscerocráneo. Los huesos del neurocráneo con los que articula son el esfenoides y el etmoides, mientras que los huesos del viscerocráneo con los que articula son con el palatino del lado opuesto, el maxilar, que aparece coloreado en amarillo, el cornete inferior de color verde flúor y el vómer, que es el hueso de color azul oscuro. Estos dos últimos huesos, el cornete inferior y el vómer, los podéis apreciar en la imagen de la izquierda a través del agujero nasal. Pasamos a la siguiente diapositiva, en la que vemos todos los huesos de la cabeza en transparencia, excepto los huesos palatinos que aparecen en rojo. En la imagen derecha se aprecia muy bien cómo ambos huesos se encuentran uno frente al otro y cómo articulan entre sí en la parte central inferior. Pasamos a otra diapositiva que creo que clarifica bastante bien dónde se sitúan y con quién articulan dichos huesos palatinos, que los encontramos en este caso coloreados en azul. En la imagen de la izquierda observamos los huesos palatinos desde abajo una vez que se ha eliminado la mandíbula.
Desde esta perspectiva se aprecia muy bien cómo los huesos palatinos señalados con flechas azules articulan con los dos maxilares señalados con flechas naranjas. También os señalo con una flecha negra la zona en la que se articulan entre ambos huesos palatinos. Pasamos ahora a analizar la imagen de la derecha, que nos presenta un corte sagital de la cabeza. El hueso palatino sigue coloreado en azul. Aquí es un poquito más difícil reconocer las estructuras que estamos viendo, pero ya os voy diciendo. He intentado señalar el recorrido de los huesos a mano alzada, pero no tengo muy buen pulso. De todas formas, me parece que queda más o menos claro. La línea naranja señala la zona de articulación con el esfenoides. En verde flúor indico la porción que articula con el etmoides. La línea magenta marca la zona de articulación con el cornete inferior y la línea roja destaca la porción que articula con el maxilar. Si habéis seguido con atención lo que llevamos de descripción sobre el hueso palatino, que seguro que sí, me vais a decir que no he mencionado el vómer. Desde la perspectiva de la anterior diapositiva no podíamos apreciarlo. Siempre os digo que las estructuras anatómicas no tienen solo dos dimensiones como las vemos en la mayoría de las imágenes, sino que son tridimensionales. El vómer es un hueso impar que se sitúa en la zona central y, por tanto, si queríamos ver la zona de articulación con el cornete inferior, el vómer no podía aparecer en la imagen porque si se hubiera colocado taparía al cornete inferior. Vamos a verlo de forma más gráfica en esta diapositiva. Aquí sí que aparece el vómer, es el hueso color rosa y lo señalo con una flecha del mismo color. Con una flecha negra marco el etmoides, mientras que con las dos flechas amarillas quiero que apreciéis la extensión del esfenoides. La flecha marrón indica la localización del maxilar y finalmente con un recuadro rojo os destaco cómo se aprecia el hueso palatino desde una perspectiva que incluye el vómer. Puedo pareceros un poco pesada, pero a mí siempre me había costado mucho hacerme a la idea de dónde se situaban todas las estructuras y de ahí mis intentos de que a vosotros os queden claras todas estas cosas. Espero estar consiguiéndolo. Pasamos ahora a describir anatómicamente el hueso palatino. Los huesos palatinos tienen forma de L y están constituidos por una lámina vertical, una lámina horizontal y tres apófisis, la orbitaria, la esfenoidal y la piramidal. Veamos uno a uno varios de sus accidentes anatómicos. La línea vertical negra indica el recorrido de la lámina vertical, mientras que la roja señala la lámina horizontal. La zona de unión o confluencia de ambas láminas horizontales forma la denominada espina nasal posterior. Dicha porción se encuentra enmarcada en un círculo azul. En esta estructura ósea se insertan los músculos del velo del paladar. También os he señalado la apófisis orbitaria con el círculo naranja, la apófisis esfenoidal con un círculo verde y la apófisis piramidal con un círculo magenta. Aunque no creo que haga falta más aclaraciones, no está de más de comentar sobre las tres apófisis mencionadas que al haber dos huesos palatinos se localizan en ambos. Otros dos accidentes anatómicos del hueso palatino que es necesario conocer son el agujero palatino mayor y los agujeros palatinos menores. Los agujeros palatinos mayores están marcados con unos cuadrados rojos, mientras que los menores los veis dentro de unos cuadrados azules. Vuelvo a insistir en que, dado que son dos huesos palatinos, estas estructuras anatómicas se encuentran en ambos. Su importancia radica en que son las salidas de terminaciones nerviosas y, por tanto, son vías de acceso de elección para la aplicación de anestesia. A través del agujero palatino mayor salen la arteria palatina mayor, un vaso venoso, y el nervio palatino mayor, que inerva la zona palatina de los molares y premolares. A través de los agujeros palatinos menores salen las arterias palatinas menores, una serie de vasos venosos y los nervios palatino medio y palatino posterior.
El nervio palatino medio inerva la zona palatina de los terceros molares, la mucosa de la mitad anterior del velo del paladar, el paladar blando y la úvula. En el caso del nervio palatino posterior, inerva la mucosa de la mitad posterior del velo del paladar, el paladar blando y la úvula también. Para finalizar el tema de hoy, quiero insistiros en que cuando hablamos de cualquier tema en general, pero en anatomía en particular, porque es el tema que nos ocupa, siempre se quedan en el tintero muchísimas, pero muchísimas cosas. Cada depresión del hueso, cada arista, cada elevación, cada elemento casi imperceptible tiene su propia denominación, porque todo está por algo y cumple su función. Pero me parece que un conocimiento anatómico tan preciso y al detalle es competencia del odontólogo. Nosotros, por supuesto, debemos tener un conocimiento suficientemente amplio y yo, desde mi modesta contribución, intento proporcionaros esas nociones básicas. Pero, como os digo, en algún examen es posible que os puedan hacer preguntas acerca de otras estructuras que están, pero que no hemos visto aquí. En la caja de descripción os dejo indicada la bibliografía en la que me baso para realizar los temas de anatomía, por si creéis necesario ampliar o por si os apetece, que también puede ser que alguien descubra que es un fanático de la anatomía, que siempre hay gente para todo. Bueno, esto es broma, ¿eh? Dicho esto, no me queda más que despedirme. Ánimo, que ya solo nos quedan por describir dos huesos, el maxilar y la mandíbula, que por su importancia los he dejado para los últimos. Para que no te pierdas nada, lo mejor que puedes hacer es suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Por favor, comparte mis vídeos y dales un like si los ves interesantes. Te veo dentro de nada. ¡No me faltes!